nuestro predicador del día de hoy, el pastor Silvino Zárate, está una vez más con nosotros. ¿Cuántos dan gracias por su vida? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor Silvino. Vida renovada, Dios bendiga. Amén. ¿Cuántos desean ser bendecidos este día? Amén. Muy poquito. Voy a invitar que oren conmigo, por favor, y así vamos a iniciar la enseñanza de este día. Oren conmigo, Padre. Padre, en el nombre del Señor Jesús, esta mañana, esta tarde, venimos a tu presencia para honrarte. Venimos para decirte que te amamos. Hemos adorado tu nombre, Padre. Señor Jesús, eres el Señor de nuestra vida. Espíritu Santo, eres el instructor de nuestra vida cristiana, de nuestro corazón. Eres nuestra fortaleza en momentos de debilidad. Ahora este día nos sometemos bajo tu autoridad y bajo la autoridad de la palabra que tú inspiraste. Nos sometemos a ella para que esa palabra nos instruya, esa palabra nos enseñe, esa palabra nos exhorte, esa palabra nos edifique, esa palabra nos fortalezca, esa palabra nos abra los ojos del entendimiento, esa palabra, Señor, conforte nuestra vida en estos tiempos en que vivimos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abra su Biblia, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 2. Los veo muy lejos, pero bueno. ¿Están todos aquí los de la música? ¿Todos los chicos de la música están aquí? ¿No se podrían venir tantito más para acá? Lo de la música. Abran su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Leemos de manera alternada. Leo el versículo 1, contesta en el versículo 2. Dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta muy desafiante, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Según su voluntad. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar ahora sí. Bien, no me voy a mover de mi lugar. ¿Se recuerdan ese domingo que dijimos? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y tiempos futuros. Repito, Antiguo Testamento, 4000 años. Nuevo Testamento, tiempo de gracia, 2000 años y 1000 años. Amén. Estamos en este espacio, en este periodo de tiempo, el tiempo de la gracia, y es donde vamos a concentrar nuestra enseñanza esta ocasión. Y fíjense bien que en el Antiguo Testamento, aquí en esta época que ya pasó, profetas profetizaron para este tiempo y se cumplieron y se están cumpliendo. Profetas de este tiempo profetizaron para esta época que todavía viene en su cumplimiento. Y aquí en este tiempo, al inicio de la gracia, el Señor Jesús habló proféticamente y se ha estado
estado cumpliendo palabras del Señor Jesús proféticamente hasta ese tiempo, y aquí también hubo palabra profética para ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos todavía aquí en este tiempo, en este periodo, y le vamos a llamar atención diligente. Todavía vivimos en este periodo de tiempo, en esta etapa de tiempo, todavía estamos aquí. Y el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy, antes de que se termine ese tiempo, o nosotros se termina nuestra estancia en esa tierra, necesitamos aprender, ser atentos y diligentes. ¿Dicen amén? Amén. Ok, ya pueden pasar, hermanos. Muchas gracias. Bien, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, hace una rotunda exhortación a los santos del Señor, que somos nosotros, referente a la salvación. Proféticamente, que en los últimos tiempos, dice la palabra, la apostasía de creyentes evangélicos sería mucho más notoria, aunque los 2000 años transcurridos de la historia ha habido una y otra vez hermanos cristianos que han abandonado la fe, han apostatado de su fe, inclusive se han ido en contra de Jesús y hablan mal de Jesús actualmente. Hermanos, para no caer en esta desgracia, porque es una desgracia para el reino de Dios, vamos a observar lo siguiente, y usted en este día abra su corazón, su mente, para que no caiga en la misma desgracia que lo estamos viendo aquí reunirse en esta iglesia, y no nos gustaría que un día ya no estés aquí, o que ya no quieras venir, o que un día le dices al pastor: ya no quiero nada de Dios, ya no quiero nada de Cristo, ya no quiero nada. Antes que suceda eso, aprendamos lo siguiente. En primer lugar, dice la Biblia ahí en Hebreos, vamos al versículo 3. Versículo 3. Vamos a observar en primer lugar que Dios nos dio una salvación grande. Digan conmigo así: grande. Pero así con su mano. Grande. Una salvación grande. En el versículo 3 se encuentra, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese bien. Lo que tienes en tus manos, lo que hay en tu corazón, lo que vino en tu corazón de parte del reino de Dios, de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo, no es algo minúsculo, no es una miniatura, como muchas veces expresamos de manera, no sé, inconsciente o conscientemente. Decimos: es que Diosito, sí, Diosito que no me va a dejar hacer Diosito, o Diosito. Dios no es Diosito, hermano. Dios no es Diosito, Dios es grande, es soberano. Dice la Biblia que no lo puede contener ni el cielo ni la tierra. Entonces tenemos un Dios grande, soberano, de tal manera, de su misma magnitud. Así es la salvación que nos dio a nosotros, así es la salvación que te dio a ti. Esa salvación que es tan grande fue comprado por la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo, pendiendo en una cruz más de 6 horas en sufrimiento y agonía, ahí en la cruz, fuera de la ciudad. Por eso la salvación es grande, es tan grande que no podemos imaginar. Esa misma salvación
Fue predicada con señales, con prodigios, con diversos milagros por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo claramente dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y luego a los gentiles. Así, el apóstol Pablo mira el Evangelio. Así el apóstol Pablo califica la salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así es nuestra salvación tan grande que Él nos dio. Y Jesús mismo, ahí en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y esto se refiere a Jesús. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el autor de nuestra salvación. Es el que está en tu corazón. Y cantamos, adoramos, letra muy bonita, donde se exalta y expresa realmente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y no solamente tenemos que cantarla los domingos, sino que eso que cantamos tiene que quedarse impregnado en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él logró por su muerte. Y eso debe mantenernos alertas y vigilantes en esta vida. Bien, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Le leo otra vez. Y si lo pueden poner aquí arriba para que lo vean, lo que es Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, fíjense bien, pongamos atención a las frases y a cada palabra. Dice, es necesario que con más diligencia, es más arriba de diligencia, con más. Diga conmigo, con más. Si usted ha sido fiel al Señor hasta ahorita, aquí dice ahora con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Lo que hemos oído es el Evangelio, ¿cierto? Sí, amén. El Evangelio de la salvación. No sea que nos deslicemos. Estamos hablando de atención diligente. Eso significa que es necesario que cada uno de nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído, de lo que nos han enseñado, de lo que nos han predicado, de lo que nos han discipulado cada día en el transcurso de nuestra vida cristiana. A esos detalles tenemos que poner atención diligente. A esos estudios de doctrina que hemos aprendido, a esas son las que tenemos que tener atención diligente y con mucho interés cada día buscarlas y practicarlas. Y también habla de atención diligente, es ser cuidadosos y cuidar de la salvación que está en nuestras manos. Y también eso incluye el ser diligentes a no deslizar, incluye que estemos activos en la obra de Dios, activos en la obra de Dios, activo en nuestra congregación. Cada uno de ustedes tiene que aprender a ser activo en esta iglesia,
en esta congregación, en sus planes de trabajo. Una y otra vez el pastor les ha inculcado la visión, la tarea, la labor, inclusive los líderes, sino porque se les encomendó una tarea a realizar y a desarrollar, ¿sí? Son líderes no para hacer figura aquí, sino para desarrollar una actividad, una encomienda. A eso incluye el ser atentos y diligentes. Y cuando no se lleva a cabo de forma consciente y comprometidos, es donde empieza el desliz. Muchos servidores se deslizan, muchos cristianos se deslizan, se resbalan o se pierden. Por eso la Biblia, el Espíritu Santo, nos instruye y nos exhorta de esta manera, que es necesario, particularmente en estos últimos tiempos, que con más diligencia atendamos nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestro servicio al Señor. Y aquellos que fueron instruidos para servir al Señor en X área, con mucha diligencia y con mucho cuidado y compromiso y disciplina, cumplir y realizar su tarea diligentemente. Contrario a eso es la pereza, contrario a eso la indiferencia, contrario a eso el no cumplir, el llegar tarde, el pasar por alto. No pasa nada. El pastor, pues como me necesita mucho, no me va a decir nada. Como pues soy indispensable, no va a pasar nada. Ten cuidado, no pienses de esa forma. Luego encontramos en ese mismo versículo, en el versículo 1, hay un peligro. Y ese peligro es el peligro de deslizar, o más bien como resbalar. Esa palabra deslizar significa también resbalar o como escaparse por otro lado. La imagen que alude a este versículo, según el discernimiento y el ojo del Espíritu Santo, es como la de un barco que pierde su ancla y se va. Y las olas del mar lo llevan. Y se puede perder o puede encallarse en un lugar peligroso o chocar. Los creyentes, hermanos, debemos estar atentos para evitar que alguna doctrina adversa o situaciones mundanas nos alejen de nuestras convicciones cristianas. Esa es parte del deslizamiento o es parte del resbalar. Hoy en día hay muchas doctrinas que circulan y están a la mano de todo el mundo. Y si no tenemos cuidado en dónde o qué estamos oyendo, también ahí puede suceder un desliz y te puedes perder. Hay mucha doctrina en donde tratan de que tú te desancles en Cristo y que comiences a vagar en las olas de perdición, en olas doctrinales de perdición. Y cuando hablamos de deslizarse, como dice aquí la Biblia, no sea que nos deslicemos, no se da en una sola fase o en un solo momento. Es como una escalera descendente que comienza un poco de pereza. Fíjese bien. Usted tiene un peligro constante cada día y todos los días. Con un poco de pereza, esa pereza, ese poquito de pereza, le da paso
al escalón descendiente la indiferencia a las cosas espirituales, como por ejemplo tus devocionales personales, la pérdida de sensibilidad hacia ciertos pecaditos, y eso comienza a cauterizar tu conciencia y pasa el siguiente escalón, que es la indolencia. La indolencia significa el no involucrarse en la obra, dejar todo tipo de servicio a Dios y no involucrarse en los asuntos y en los servicios de Dios y en los asuntos del reino. Es importante que cada creyente se involucre en algo, en la obra de Dios. Repito, que no solamente es aquí adentro, que no solamente es adentro donde tenemos que trabajar y competir por un lugar, competir por un puesto y pelear por una posición o por un liderazgo. Allá afuera está el campo de trabajo. El campo de trabajo no es aquí adentro, el campo de trabajo es allá afuera. Este lugar es un lugar de entrenamiento, es un lugar de instrucción, es un lugar de enseñanza, es donde tú puedes aprender y tener todos los recursos para poder trabajar y realizar tu obra allá afuera. Qué maravilloso que cada domingo cada uno de ustedes trajese un amigo, un familiar, un pariente, una persona que le predicó a Cristo. Ese es el trabajo, esa es la labor. Imagínense por dónde ese lugar se va a ser insuficiente. ¿Sabe, hermano, por qué las congregaciones no crecen y por qué se quedan estancadas? Porque los creyentes, los cristianos, los que pertenecen a dicha congregación, no evangelizan y le dejan esa tarea al pastor y dicen: pastor, usted tiene que predicar, usted tiene que evangelizar y traer gente nueva, y si usted trae gente nueva, entonces es un buen pastor, y si no, no es un buen pastor. Pero la Biblia no dice eso. Es cierto, como predicadores y pastores tenemos la tarea de evangelizar y así lo hacemos, pero esa tarea no es exclusivamente para nosotros como pastores, es el trabajo de la congregación, es el trabajo de la iglesia, de traer almas para el Señor. ¿Se acuerda de que termina aquí el tiempo de la gracia y comienza otro? Después del arrebatamiento hay un evento que se llama el Tribunal de Cristo. Y en ese Tribunal de Cristo, muchos creyentes recibirán una corona por haber llevado almas al Señor, por haber ganado almas para Jesús. La pregunta es: ¿recibiremos esa corona porque llevamos almas al Señor Jesús? La indolencia hace que no ganemos almas. Después de este escalón descendente, de descender, viene la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual lleva como último escalón hacia abajo, es la apostasía. ¿Conoces de alguien que se fue de la iglesia? Que salió del evangelio, se fue del cristianismo, ya no quiere nada para Dios. ¿Conoce algo de eso? ¿No cree que sucedió del sábado al domingo, o del domingo al lunes, y ya no quiso ser cristiano? Fue un proceso descendente.
Y eso es lo que el Espíritu Santo, el libro de Hebreos, nos quiere advertir y nos quiere enseñar a que usted no pase por esa desgracia. Finalmente, el Evangelio es avergonzado cuando un creyente abandona las cosas de Dios. El Evangelio es vituperado porque abandonamos la fe. Pero usted este día que está aquí, que el Espíritu Santo lo instruya, le enseñe y no caiga en ese error que cayeron muchos cristianos. Primer libro de Reyes, en el capítulo 11, y vamos a dar un vistazo, un suceso, o lo que le sucedió a un hombre, a un rey. Capítulo 11, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11, y vamos a ver la escalera descendente de la vida de este hombre. Comenzó de esta forma. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Así cierra el versículo 3. De las 1000 mujeres, un harem de 1000 mujeres desviaron su corazón. Y aquí en el versículo 2 hace un enlace a otros libros en donde originalmente Dios había dicho eso. Se encuentra en Éxodo capítulo 34 y versículo 16, y también Deuteronomio capítulo 7, versículo 2 al 5, en donde Dios desde tiempo atrás les había advertido de que no podrían mezclarse el pueblo de Dios con las naciones donde ellos iban a entrar a la tierra prometida. Literalmente estaba escrito, el Espíritu Santo a través de Moisés, a través de la ley, allí estipuló de que el pueblo de Dios no debería mezclarse. Y es lo primero que hizo el rey Salomón. Y no con una, con 1000. En el versículo 3 al 5, repetimos otra vez el 3 porque tiene mucho interés. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Se fija? Sus mujeres desviaron su corazón. La pregunta: ¿las mujeres son malas? Pues aquí dice que desvían su corazón. ¿Son malas? Hermanas, ¿ustedes son malas? No, fuimos lavadas. Lo que pasó aquí es que no eran creyentes ni eran del pueblo de Dios, eran mujeres de otras naciones que adoraban. Vamos a ver más adelante que adoraban. Y cuando Salomón era ya viejo, fíjese bien la oportunidad, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, fíjese bien,
a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿Se fijan? Este fue el problema. Este reino espiritual es la que desvió el corazón del gran rey Salomón, el sabio de toda la historia de aquel tiempo. Y fíjense cómo, si leen toda su biografía, fue el hombre más sabio. Y sin embargo, en la última etapa de su vida, fue engañado y desviado su corazón. Las mujeres paganas desviaron su corazón. Jóvenes, si tenemos novias o novios no cristianos, pueden ser causa de que desvíe tu corazón. Ahí tiene que tener cuidado. No precisamente el creyente de hoy, para que se desvíe su corazón, necesita tener 1000 mujeres, 3 novias o 5 novios. No necesariamente. El enemigo le basta con uno, incluyendo los creyentes y los creyentes que tenemos más tiempo, incluyendo. Versículos 6 al 8. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, nomás para que te des una idea, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Yo puedo pensar que todo este harén de mujeres hasta la embrujaron, hicieron hechicería, ocultismo, para desviar a este hombre, porque cada uno de estos dioses es un espíritu demoníaco. ¿Y cuánto le rogaron para que desviaran a ese hombre? Pero este desvío no fue del domingo al lunes, ni del jueves al viernes. ¿Y qué dice el versículo 9 al 11? Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Se fijan? No lo apapachó, se enojó. Entonces surge otra pregunta. Entonces, ¿Dios se enoja? ¿No es todo amor? Dios se enoja. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Cuando el día que tu corazón comience a entrar la apostasía o comience a bajar esa escalera descendente que mencioné, Dios se puede enojar contigo. ¿Acaso usted, como padre de familia, no se molesta cuando tu hijo ves que va en descendencia de rebeldía y que su rebeldía va creciendo? ¿Tampoco no te incomodas? Bueno, pues entonces déjelo que Dios se enoje y se va a enojar contigo si comienzas a deslizarte. Si tu fe comienza a deslizar y comienzas a resbalarte, y comienzas a perderte, comienzas a enamorarte a otros dioses que no es Jesús de Nazaret, se va a enojar. Claramente, en la carta de Pedro dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Quiere decir que se enoja. Y luego dice: su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Es lo mismo que te dice a usted este día y también me dice a mí, a todos. Mas él no guardó
lo que le mandó Jehová, la desobediencia abierta, desobediencia abierta. Cuando usted sabe que eso no es bueno y lo hace, usted está atentando contra Dios abiertamente y le dice: te desobedezco y te voy a desobedecer. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón, el rey Salomón, no se apartó de Dios de una sola vez o en un breve momento. Su frialdad espiritual comenzó con un breve alejamiento de las leyes de Dios, como lo enseña aquí y lo dice. Fue paulatino, paso a paso. En otras palabras, fue un judío sincretista, un creyente sincretista. Y es lo que hoy en día también nos sucede a los cristianos, y por allí va la escalera descendente, el sincretismo, el tener dos religiones. Soy cristiano, pero también soy mundano, ¿sí? Soy cristiano, pero también aquí tengo mi parte por este ladito. Ese sincretismo, tener dos cosas que pueden entrar en conflicto en cualquier momento. Al pasar los años, ese pequeño pecado del rey Salomón creció hasta que eso causó su caída. Un pecado, aunque parezca insignificante, puede ser el primer paso para alejarse de Dios. ¿Te está hablando Dios? No son los pecados que no conocemos, sino los pecados que disculpamos son los que causan los mayores problemas en nuestra vida espiritual, incluyendo en el ministerio del servicio. Son aquellos que decimos: son pecaditos. Nunca debemos permitir que un pecado pase sin ser cuestionado. Siguiente pregunta: ¿existe en tu vida algún pecado que se extiende ocultamente como un cáncer? No lo justifiques y no te justifiques. Y cuando eres confrontado por la palabra, por el Espíritu Santo o por el pastor, no te excuses, no busques excusas. Y no digas: es que es por esto y es por el otro y por aquello y por fulano y por mangano y por Satanás y por el mundo y por mi carne. Simplemente arrepiéntete y confiéselo a Dios y pídele fortaleza para resistir aquello que te quiere llevar a esa escalera descendente. ¿Cuántos alaban al Señor este día? En la pandemia 2020, que se está quedando como historia, ese año se va a quedar como dentro de la historia, va a ser imborrable, porque miles y miles de creyentes a nivel mundial ya no regresaron a sus iglesias. Por hacerle caso a la filosofía de quédate en casa, y el temor del contagio a asistir a su iglesia los llevó a cierto grado de tibieza espiritual, que ya no regresaron a su iglesia, que todavía se quedan en su casa. Cuando un creyente dice: ya no quiero servir, ¡qué fracaso! Cuando un creyente dice: dejo de ser cristiano, ya no quiero a Cristo, ya no quiero amar a Cristo, ya no quiero que haga la obra en mí, ¡qué fracaso! Pero miren lo que dice el versículo 2 nuevamente. Regrésate a Hebreos 2. En el versículo 2 mismo encontramos esto.
Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda transgresión y desobediencia y todo desliz por no estar atentos todos los días en nuestra vida espiritual recibirá justa retribución. ¿Por qué justa retribución? Significa que es exactamente lo que se necesita. La historia del Antiguo Testamento encontramos precisamente ejemplos que se refieren a esto. Antes de la ley, después de la ley, Dios mismo dio justa retribución, toda desobediencia y toda transgresión. Nada más recordemos lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Saben lo que le pasó? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué le pasó a la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Recibieron justa retribución, no más de lo que hicieron. En el desierto, cuando el pueblo de Israel ya estaba rumbo a la tierra prometida, murmuraron, desobedecieron, se enojaron, criticaron, desobedecieron y recibieron su justa retribución. Y toda esa generación no entró a la tierra prometida. Dios mismo dijo: se quedarán en el desierto y no entrarán a mi tierra prometida, incluyendo mismo Moisés. ¿Se acuerdan? Y si hablamos acerca de Moisés, pues nada más golpeó la roca con su vara y con eso bastó. No entró a la tierra prometida. Eso es lo que significa, es lo que dice aquí, que recibieron, o que toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. Entonces, hermanos, no podemos pensar y decir no pasa nada. No podemos decir eso. Y en el mismo Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, la familia de Coré, que se levantó contra el liderazgo de Moisés. Y los diferentes tiempos de la nación de Israel fueron azotados por los filisteos, por los sirios, por los asirios, por los babilónicos y por los romanos. Un pueblo, una nación que toda su historia recibió justa retribución por sus transgresiones y desobediencias. Repito, esto es lo que se refiere, recibieron justa retribución. Y por eso, en el versículo 3, hace la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el Antiguo Testamento Jesús todavía no había muerto por nadie. Ya Jesús murió hace 2000 años, pagó esa gran salvación que nos lo dio a nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Esto va en contra de la teología y del pensamiento calvinista. Cuando dice salvo, siempre salvo, o salvación simplemente eterna, y no hay problema. Si no sabe de eso, hoy en día es tan fuerte esa influencia calvinista. Sí, en las iglesias. Así es. Si nos permiten una oportunidad, te puedo explicar ampliamente respecto a esto, juntamente en paralelo con el arrianismo, que están en polos opuestos. Esto va en contra de la
la teología del calvinismo. Hermanos, recuerden el espacio donde estamos, el tiempo de la gracia. La gracia no nos excusa si vivimos una vida cristiana descuidada. No nos excusa y no nos apapacha, como lo presentan muchas congregaciones, como lo confirma el pastor. Hermanos, la gracia de Dios no es algo que negociar o ponerlo en el mercado, sino que es un recurso precisamente para poder vivir una vida santa. La gracia de Dios es la plataforma y el poder para poder vencer todas las tentaciones y todo lo que el mundo nos pueda proponer, todo lo que el enemigo nos quiere desviar, todo lo que nuestra carne nos quiere desviar también del objetivo que es Cristo. La gracia de Dios es el poder para vivir la vida cristiana. En el tiempo de Salomón no había gracia. Dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, el Espíritu Santo es el agente permanente a nuestro lado para hacer posible lo que creemos difícil de vivir y practicar. Muchos creyentes dicen, es que la vida cristiana es muy difícil, es que ser cristiano es muy difícil, es que ser creyente es muy difícil. Bueno, pues quítale esa palabra difícil, y en su lugar pon la persona del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Quita esa palabra y en su lugar pon la persona del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dice, Juan capítulo 14, versículo 16 al 17, que hace un momento estaban mencionando, versículo 25 y 26 del capítulo 14 de Juan, y capítulo 15, versículo 26, y capítulo 16, versículo 7 al 14, esos 3 capítulos, 14, 15 y 16 San Juan, habla precisamente la persona del Espíritu Santo, que en griego es el Parakletos. Revise el Nuevo Testamento en griego y ahí donde dice consolador, usted va a encontrar Parakletos, que cuando fue traducido al español es consolador. Y consolador significa alguien llamado al lado de alguien para ayudarlo. El Espíritu Santo entonces está a nuestro lado. El Espíritu Santo juega ese papel al lado de tu vida como el consolador, el Parakletos, el que el Señor Jesús mismo lo envió al lado tuyo para ayudarte en tus momentos difíciles y precisamente para que no te deslices, precisamente para que no te pierdas, precisamente para que estés activo, precisamente para que estés atento y alerta todo el momento, porque el Espíritu Santo es el que nos da discernimiento de las cosas y lo que gira en nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos habla interiormente y nos dice en qué terreno estamos caminando o qué
qué peligros existen en el terreno en el cual nos estamos moviendo. Todos vivimos en una sociedad, diferente tipo de terreno, en la universidad, en el trabajo, en el negocio, en la calle. Nos movemos en diferente terreno, y todo ese tipo de terreno hay peligro espiritual. ¿Y qué nos puede ayudar para poder agradar al Señor en toda nuestra trayectoria? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Es importante entonces darle prioridad en nuestra vida, conocerlo lo más que podamos a través de la Biblia, hablar con Él, platicar lo que nos pasa, comentar nuestras debilidades, decirle lo que no podemos y lo que nos atrae, y estar allí y rogarle y pedirle que nos ayude, por favor. Dios nos dio todos los recursos para vivir victoriosamente en esta generación o en esta recta final. Probablemente estamos en la recta final, pero Dios nos dio esa victoria para eso. Somos la generación que nos tocó vivir la recta final y debemos responder a la altura, aceptar que somos la generación bendecida del Señor, de que probablemente podremos ser los testigos de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, y por eso tenemos que responder, venga lo que venga. Hebreos 10, 35 y al 39 dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Se diga? Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, los que se deslizan o los que caen en la apostasía, no agradará a mi alma. Y concluye este capítulo y dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Póngase de pie, por favor, y dale un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie y repite conmigo fuerte, lo más fuerte que pueda. Conmigo sí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran en fe para salvación de mi alma. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios nos ha bendecido con una salvación tan grande. Dios nos ha bendecido con una salvación tan grande. El costo fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Oh, levanta tus manos a Dios y agradecele. Dile: gracias, Señor, por la salvación. Dile: gracias por la salvación que me has dado. La cuidaré cada día. Estaré atento cada día. Te serviré, Señor, no por pagarte, sino solo por responderte en agradecimiento por haberme salvado. Espíritu Santo, gracias. Te suplicamos, por favor, Espíritu de Dios. Eres el Consolador. Eres nuestro Paracleto. Eres el que estás a nuestro lado para
ayudarnos cada día, para ayudarnos cada día. Por favor, no te apartes de esta congregación, no te apartes de este pueblo, no te apartes de estos varones, estas mujeres, estos jóvenes, estos líderes, servidores. No te apartes de ellos, por favor. Suplicamos, Padre, por aquellos que han emprendido la escalera descendente. Pedimos misericordia por ellos, Padre, y ahí en el escalón que se encuentran, pero que están descendiendo, habla su corazón. Usa todos los medios y todas las formas para que se detengan y vuelvan al camino correcto. Por favor, Espíritu Santo, te suplicamos, incluyendo aquellos que te sirven directamente, que el enemigo los ha engañado, los está engañando, los está envolviendo, los está involucrando en cosas incorrectas. Suplicamos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Bendecimos a los hermanos que van a ser ministrados con esta enseñanza. Usa, Espíritu Santo, esta palabra. Gracias, 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 gracias.